Bueno, una vez más, pensando en las cosas que son problema en la Argentina y que necesitan resolución y que no son de fácil resolución. Para eso nos ayuda obviamente nuestro productor, Pablo Marmorato, que además comparte conmigo la mesa, y Claudio Acevedo, que maneja la parte técnica. A principios de febrero empezó a reunirse una comisión donde está el CETRONAR, UNICEF y distintas, más de 100 representantes, e irán variando, convocada por el Ministerio de Justicia, para estudiar el tema del descenso de edad en la imputabilidad a los jóvenes, o la posibilidad de imputar a jóvenes de menor edad de lo que hoy supone la ley, que es una ley de 1980, es decir, de la época de la dictadura. Lo cual no quiere decir nada, ¿no? Pero digamos que pasó mucho tiempo, eso sí quiere decir, y que hay que actualizarlo. Para hablar sobre ese tema, en tanto por quien participa en esa comisión, estás a cargo, me parece, como quien conoce del tema, más allá de que esté o no en la comisión, invité a Ricardo Girlavedra y a Daniel Arroyo. Ricardo Girlavedra fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, diputado nacional, miembro del tribunal que condenó a las juntas militares en 1985, es abogado obviamente, y hoy está trabajando intensamente en este tema. Y Daniel Arroyo, que fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación, ministro bonaerense en ese área, y hoy es referente en materia social del Frente Renovador de Sergio Massa. Preside la Red PAR, que después nos vamos a explicar qué es Red PAR. Bueno, gracias por venir. Buenas tardes. Un gusto. Contanos, vos estuviste en la reunión primera y las que hayan seguido, Ricardo. Sí, a ver, para ponerlo la cuestión en contexto, es un tema que en la Argentina se viene discutiendo de modo infructuoso hace más de 20 años. Así es. Después vamos a hablar cuáles son los antecedentes, que hay muchísimos en la materia. Y el año pasado, cuando se formó el programa de reforma integral de la justicia, que es el programa 2020, del cual ese sí soy coordinador general, uno de los hilos de debate, obviamente lo integró la Ley Penal Juvenil. Este año, cuando el gobierno, el Ministerio de Justicia, decidió darle una mayor intensidad a esta discusión, que ya se venía dando en 2020, decidió conformar una serie de grupos de trabajo. En realidad estableció 8 ejes sobre los cuales discutir e invitó, por supuesto, a las partes interesadas, las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajándose tanto en el tema, a jueces, a fiscales, defensores, incluso también de todo el país, para que luego del debate en estas comisiones, que vamos a ver cuánto tiempo se prolonga, pero no va a ser no menos de 1 o 2 meses, bueno, puede establecerse las bases para formular sobre un mínimo consenso, para poder formular una iniciativa que terminará siendo discutida en el Congreso, obviamente. Obvio, claro. Bueno, ¿qué te dice a vos el tema, Daniel? No, yo primero coincido con Ricardo que es un tema que hay que tomar, que está claro que Argentina necesita un régimen penal juvenil, que significa entender que los adolescentes y los jóvenes no son adultos y que entonces tiene que tener un sistema de abogados, de defensores, un sistema de atención diferente a lo que tiene un adulto, y eso me parece que es realmente bueno. La provincia de Buenos Aires sí lo tiene, y ahí un chico es imputable a partir de los 16 años, ha hecho un cambio, a mi modo de ver, bien interesante en cuanto a la conformación de la ley, pero con muchas dificultades de recursos para poder aplicarlo, ¿no? Creo yo que vale la pena discutir, que tiene sentido discutir la edad, me parece claramente, pero mi impresión es que hay 2 cuestiones centrales que hay que tomar, y creo que hacia ahí va el gobierno en estos 8 puntos que se planteaba. La primera es la situación de los institutos de menores. O sea, hoy un chico que comete un delito va a un instituto en la provincia de Buenos Aires donde tiene que haber 100 chicos, hay 200. Como hay 200 chicos, el aula es una celda más porque no hay lugar, están hacinados, están en la peor situación. Un chico que comete un delito, la verdad es que se perfecciona en el delito.
Y por otro lado, no hay centro de atención de adicciones. Por otro lado, un chico que tiene un problema de adicción no tiene a dónde atenderse. Faltan 200 centros en Argentina. Una granja privada sale entre 12 o 15 mil pesos. O sea, prácticamente nadie accede a un tratamiento privado, con lo cual la mayor Que no parte, cubren las obras sociales, creo, ¿no? casi no empezaron ¿Así? tenuemente a tomarlo, pero es muy difícil acceder. Ujú. En la práctica, lo que suele suceder en un barrio es una mamá que tiene un chico adicto, rebota en todos lados, no tiene dónde llevarlo, lo lleva a la comisaría porque no sabe qué hacer, que es el peor lugar porque no cometió ningún delito, tiene un problema de salud. Yo creo que ahí están esas dos cuestiones centrales a tomar en consideración. Me parece que si nosotros, yo lo que aprendí estando en la gestión, que la diferencia entre discurso y hecho es el presupuesto. O sea, si hay presupuesto algo sucede, si no es palabra. Si se logra poner un porcentaje del presupuesto para estas dos cuestiones, Instituto de Menores y Centro de Atención de Adicciones, creo que empezaríamos a cambiar la situación. ¿Qué decís vos, Ricardo? Sí, también estoy de acuerdo, pero a ver, a mí lo que me gustaría enfatizar es lo siguiente, porque generalmente el tema queda oscurecido con la cuestión de la rebaja o no de la edad de imputabilidad, que es una falsa polémica. Digo una falsa polémica porque lo que está en pugna son dos modelos distintos. Uno, un modelo absolutamente en este momento abandonado en términos universal, que es el modelo tutelar, el modelo asistencialista. Ese modelo le da al juez facultades omnímodas, arbitrarias, caprichosas, para poder hacer lo que quiera con los chicos. Y no solamente a aquellos chicos que infringen la ley penal, sino también que están en situaciones de abandono, en situaciones irregular, etc. Esto significa que ante la sospecha de que un chico pueda haber, o está en situación de abandono o puede haber infringido la ley penal, el juez hace lo que quiere. Y esto rompe un mito, por ejemplo. Cuando decís, ¿cómo vamos a bajar la edad de imputabilidad? Quien piense que los chicos menores de 16 años no son punibles, se equivoca. Lo son, de manera totalmente irregular, de manera discrecional. También Peor. los privan de libertad, claro. De la peor manera. Peor. En consecuencia, a partir... Además con hipocresía. Correcto. Pero en realidad, estos son los dos modelos en pugna. ¿Cuál es el otro modelo? Que nace a partir de la década del 90, de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, y luego una catarata de decisiones internacionales, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, todos los trabajos que se han hecho también en materia legislativa en casi todo el continente. Esto parte de otra concepción. Parte de que el chico no es un objeto, es un sujeto de derechos. Y al ser un sujeto de derechos, se le tienen que dar, cuando infringe la ley penal, las mismas garantías que el adulto. Esto quiere decir que vos tenés que comprobar si efectivamente cometió el hecho o no lo cometió. Si el Además hecho que no es existió. punible estar abandonado. Obviamente. Solamente en los casos de infracción a la ley penal. Y si es sujeto de derecho, obviamente tiene que ser responsable. Y si el responsable pueda ser punible. Desde, por supuesto, como se trata de alguien que no ha alcanzado todavía la suficiente grado de madurez, la punibilidad debe ser diferente, porque es el segmento sobre el que hay que trabajar en mayor medida en la rehabilitación, porque en definitiva es un chico que todavía puede ser recuperado. En consecuencia, yo creo que la privación de libertad tiene que ser excepcional para casos muy graves, y en cambio todas las medidas socioeducativas tienen que ser obviamente las que primen. Establecida cuál es la edad, que esto es caprichoso, esto es una opción del legislador. El legislador puede decir, y de hecho lo es, hay legislaciones que lo hacen a partir de los 7, 8 años, otras a las 10, a las 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Cuando el legislador piense, a partir de ese momento, obviamente es responsable frente a la ley penal en condiciones, obviamente, de debido proceso. Por debajo de esto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la protección. Y sinceramente yo creo que la cuestión esta de la protección integral, ahí es donde aparecen los baches mayores, ¿no? Porque obviamente el mejor método de prevenir el delito es que no se cometa. Y en consecuencia, si vos tenés
medidas estatales muy fuertes de tutela a la infancia, en materia de educación, en materia de inclusión, bueno, tenemos más posibilidades que no haya conflictos con la ley penal. Yo creo que ahí, Daniel, vos podrías, seguramente, esas medidas previas, ¿no? ¿Cuáles son? Vos tuviste que ver con eso, ¿no? Sí, y yo creo absolutamente que el modelo tutelar, el modelo de patronato que está absolutamente perimido, era un chico que tiene un problema social, un chico que cometió un delito, el juez hacía de padre de tutela, lo enviaba a un instituto, al patronato, con la idea de resocializarlo. Ese era el esquema que terminó con institutos de 500 chicos, en situaciones muy críticas verdaderamente. A mí me parece que vale la pena ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que hizo un avance, y que lo hizo en esa dirección y bien intencionadamente, que es que un chico que tiene un problema social, no tiene nada que ver el juez, hay un servicio local, hay una red de acompañamiento, así está diseñada la ley. ¿Qué pasa en la práctica? Es un asistente social con un celular solo, corriendo de un lado a otro, sin tener a dónde llevarlo, y un juez insistiéndole que lo metan a algún lado porque el juez tiene miedo de salir en la tele si ese chico vuelve a cometer un delito. Yo creo que ahí hay un tema, creo que vamos bien orientados y coincido en esa dirección. Creo que vale la pena ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que el diseño es correcto. Yo soy de los que promovió, hinchó con la ley en la provincia de Buenos Aires, quedamos todos satisfechos con la ley. En la práctica hay un problema serio y yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires, estoy a mi cargo ese sistema, a la subsecretaria de Niñez que tenía en ese momento, sobre un caso resonante de un chico que había cometido un delito y que salía en la tele. Un juez le dijo, si no lo metés en instituto vas a tener un lío bárbaro. Otro juez dijo, si lo metés vas a tener un problema serio, porque era menor de 16 años. Hizo una de las dos cosas, terminó con un problema legal la propia subsecretaria. Es decir, lo que creo es que primero hace falta ponerle muchos recursos. Aprendí estando en la provincia de Buenos Aires que leyes de Suiza aplicadas con recursos de Argentina son tremendas. O sea, yo diría que todo lo que hay que hacer, hay que terminar diciendo es el 1,5%. Si pensás en Suiza, en el relojito perfecto siempre. Claro, no. Yo diría, pongámosle el 1,5% del presupuesto. Definamos bien, presupuesto claro, que no haya duda, que no sea un asistente corriendo sola, que no tiene ni dónde sentarse y que tiene una oficina sin baños. Organicemos algo bien en serio. Y en ese sentido sí, me parece que hay como medidas previas clave. El punto de todo este sistema es que todos partimos de la base que el joven tiene que estar con su familia, que el lugar natural es su familia, lo cual es correcto, pero parte del problema es que muchas veces la familia es la dificultad, es quien lo envía a robar. Entonces hay que encontrar sistemas de acompañamiento, hay que generar un compromiso con la directora y con la escuela, con los centros de salud que tienen que darle prioridad para atender, hay que tener casas de abrigo donde los chicos estén previamente. Tenemos que entender que si la familia es parte del problema, entonces tenemos que hacer pequeños hogares, armarte un conjunto de dispositivos. Mi duda con esto no tiene que ver en absoluto con el concepto ni con la orientación, sino con que salga operativamente bien. Y en ese plano apostaría mucho a que todo el trabajo que está haciendo el gobierno, que lo creo bien intencionado y que creo que hay que tomarlo, llegue al punto de establecer recursos, procedimientos, maneras, que quede claro que esto va a suceder y que no sea en la práctica un sistema donde no hay nada de recursos y la gente corre de un lado a otro. Y que no sea la decisión que no tenga nada que ver con que la opinión pública pide a gritos mayor seguridad y cuando ocurren hechos como los de los dos Brian, por Correcto. decir de alguna manera, que uno recuerda, un chiquito de 14 años que fue asesinado por otros de misma edad, el clamor no precipite las cosas, porque que no es fácil en política, ¿eh? No, está claro. Admitamos que no es fácil, que la demanda de la opinión pública es muy exigente, quiere casi milagros y tiene derecho a pedir seguridad y a indignarse ante eso, pero que no se hacen milagros. Y me parece muy razonable lo que vos decís en cuanto a que cualquier medida, si no va, uno ve la voluntad si el presupuesto acompaña. Ahora, aún así, yo te recuerdo, Daniel, que en el tema educación pocas veces hubo un presupuesto tan alto como en los últimos años de los gobiernos Kirchner y pocas veces la educación cayó tan baja. 6,5 del PBI. Yo creo que en eso también las dos cuestiones tienen que construirse. La exigencia del presupuesto, pero la exigencia de calidad de lo que vos pedís, ¿no? Totalmente. No sé, Ricardo, ¿qué opinas vos? Sí, claro. A ver, el tema tiene una enorme complejidad, porque yo les decía que cuando se sancionaron todas estas nuevas convenciones internacionales, la nación no consiguió adecuar
su sistema, la ley esta vieja del año 80, tenía todavía otra peor, la de 1903, la del patronato, adecuarla a las convenciones. Y hubo infinidad, pero infinidad de proyectos en el Congreso. Incluso yo cuando fui ministro de Justicia mandé un proyecto en el año 2000, hace 17 años. Hubo una media sanción de otra iniciativa en el Senado en el año 2009 que casi consigue sancionarse en el 2011, pero fracasó. Mientras esto sucedía, las provincias sí fueron adecuando sus legislaciones a las convenciones. Y la provincia de Buenos Aires, muchísimas provincias, casi todas han dictado su propio régimen penal juvenil. Ante la ausencia de la nación, bueno, ahí se ha producido una cuestión con la que va a haber que resolverlo, porque muchas veces las provincias han legislado un poco más allá de sus facultades. Pero no cabe ninguna duda que toda la parte de tratamiento, todas las cuestiones procesales, etcétera, son provinciales. Es decir, que va a ser responsabilidad de las jurisdicciones locales, ¿no? Con lo cual, la sanción de esta norma, y por eso se ha invitado también a formar parte de las comisiones a muchos gobiernos provinciales para tratar de asimilar muchas buenas prácticas comerciales, una buena ley también acá en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, por supuesto, va a haber que sancionar un nuevo régimen penal juvenil, pero hay que tomar conciencia también de que esta no es la llave que permita solucionar íntegramente la cuestión de la seguridad, es un segmento, y que en tema de seguridad, en este como en los otros, es fundamental, esencial la parte de prevención. La parte de prevención. Y esto tiene que ver todos los sistemas de protección de la infancia, bueno, la infancia primera, antes que el chico caiga del delito. Claro. Cuando yo incursionaba en la política, cuando fui diputada, senadora y todo, desde los sectores que nos llamábamos progresistas, era muy difícil hablar del tema seguridad. Había una dificultad ideológica que nos impedía hablar de estos temas. Yo creo que hoy se ha avanzado en ese sentido. No se discrimina, no se dice esta ley por ocuparse de la seguridad y hablar de institutos y demás, es de derecha. Claro. Porque antes la descalificábamos inmediatamente, es de derecha. Cuando la gente lo que quiere es poder caminar por la calle y que sus hijos vayan a la escuela o estén esperando un colectivo, no lo maten, sus hijos, ellos mismos, etc. Y en realidad va a tomar poco en cuenta la población en general, que según yo leí, a lo mejor ustedes tienen otras cifras, los delitos cometidos por menores son muy bajos en comparación a los cometidos por adultos. Totalmente. Creo que eran 1000 y pico contabilizados el año pasado. Sí. Entonces, pero decirle a quien está enojado, a quien está apenado, a quien está asustado, escuchen, son pocos los menores que delinquen, no les sirven. No les sirven. No. A mí, yo veo un avance. Lo comparo, hace unos años salió el tema cuando había habido también un delito grave. Creo que se había dado el caso de un chico que había asesinado a un ingeniero. Y lo comparo con el debate ahora. El debate ahora ha sido bien interesante y más amplio y más de consenso y no fue tanto mano dura sí, mano dura no. Yo creo que hay un avance en la sociedad y que va camino con esta comisión a conformarse un debate serio que vamos a tener un sistema de responsabilidad penal juvenil que claramente la Argentina lo necesita. Lo que también creo es que es difícil en Argentina discutir porcentajes. Efectivamente, los chicos cometen el 5% de los delitos graves. Ahora, claramente a quien le tocó, sea el 5, exactamente, es el 100%. Es irrelevante. Y además sí está claro que cometen delitos muy violentos y muy fuertes, en muchos casos porque están pasados de rosca, todo, con lo cual claramente... pasado de rosca es... En términos de drogas. Sí, no, yo lo sé, pero bueno, vamos a ponerlo negro sobre blanco. Eso verdaderamente hace que sea mucho más mediático un delito que ha cometido un chico que el que ha cometido otro. Yo lo que creo que previo a eso, hoy los chicos son carne de cañón en cualquier barrio. Son carne de cañón del que vende droga, que los manda a vender droga, que los usa. Son carne de cañón del que roba, que los usa porque son menores, y a veces de la propia policía. Entonces, en ese esquema es muy difícil.
La historia de un joven en los grandes centros urbanos es un joven que trata de estudiar, a trabajar, trata de encontrar la vuelta, va rebotando en todos lados, le va mal, no engancha en ningún lado y termina complicado, pero en realidad buscó por otro lado. La Argentina no es el modelo de la novela colombiana que genera fascinación el que vende drogas, sino al revés. Hay un montón de pibes buscando encontrar la vuelta por otro lado. La vida, las dificultades, la falta de trabajo, el barrio, lo va trabando. Pero en ese sentido ahí hay como mucha cosa sana en la Argentina y en los jóvenes, mucha cosa sana en la escuela. Yo creo que cualquier cosa que uno haga en la Argentina, el lugar es la escuela. Para mí lo único universal, lo único que tiene legitimidad, lo único que cree la gente es de la escuela. Aún el chico que se queja porque no le gusta lo que aprende, o el padre que aún golpea a un docente, en el fondo sabe que en la escuela está en un buen lugar. A mí me parece que es importante convocar a docentes, a médicos, a trabajadores sociales, asistentes sociales, a psicólogos, que son los que están en el día a día y que ahí está medio la llave para entender, por lo menos, qué es lo que pasa con los jóvenes. Antes de que pasemos a un descansito, acá Guillermina Tiramonte, una especialista en educación y que había trabajado mucho, destacaba el grito de muchos adolescentes: rescátenme.